Mario Díaz es el actual intendente en ejercicio que permanecerá en su cargo hasta el 26 de noviembre. Tal vez en estas circunstancias es el momento para realizar un balance de lo que ha sido su gestión, no solo como intendente, sino también como secretario general. Y vamos a tratar ese tema, pero antes le vamos a hacer una consulta que a veces surge para un sanducero de conocer cómo es recibido una persona que no es de Paysandú. En tu caso, Mario, ¿dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, hoy bastante conocida por el hecho de que va a estar donde se va a radicar UPM, la planta de UPM, en realidad va a ser del lado de Durazno, cruzando el puente Centenario. Nací allí, después hice toda hasta secundaria, digamos, allí, y después me radiqué en Montevideo durante 10 años, y hasta el año 90. En el año 90 fue que me vine a radicar a Paysandú, o sea que ya hace 40 años, perdón, 30 años que estoy en Paysandú. Y bueno, ya me siento un sanducero más prácticamente. Obviamente me afinqué acá, hice mi familia acá. Mis hijos se han educado en este departamento y hoy me siento un sanducero más. ¿Te recibieron bien en Paysandú? ¿Te aceptaron cuando el proceso político en la interna del frente? ¿O a veces hay una cuestión de la sanducerez que no te deja de alguna manera o te cuestiona que no seas del lugar? A veces pasa, no sé si fue tu caso. Vos sabés que no, Marcelo, no fue el caso y es más, siempre resalto la actitud hospitalaria de la sociedad sanducera. O sea, yo considero que Paysandú tiene, más allá de que hay un sentimiento muy fuerte, digamos, de pertenencia al departamento, a la condición del ser sanducero, también es una actitud muy abierta, de mucha apertura. Y eso fue lo que sentí cuando me vine a vivir a Paysandú. Yo en aquel momento, de hecho, en el año 90, había sido fundador del MVP, del Movimiento de Participación Popular, integraba lo que era el Partido por la Victoria del Pueblo y me vine a incorporar a la militancia en el MVP, fui representante en la mesa política durante muchos años, después me tocó incluso ser representante de la mesa política del Frente en la comisión que luchó y derogó la ley de privatizaciones de empresas públicas. O sea, desde el primer momento me sentí muy bien recibido, nunca tuve problemas, digamos, de rechazo, de cierta resistencia, digamos, por el hecho de no ser del departamento. O sea que desde ese punto de vista me siento un sanducero más y la gente así me lo hace sentir. Y si bien cuando uno trata con distintos actores políticos o aquellos que ejercen cargos tienen distintas características, yo puedo decir de que tú eres una persona abierta, de diálogo, y que has aportado otra impronta en estos meses a cargo de la Intendencia. ¿Coincides? Sí, yo creo que sí, la personalidad en estas cosas a veces influye mucho, ¿no? La actitud, la forma de concebir, sobre todo el relacionamiento con el resto, con la sociedad en su conjunto. Yo creo que necesitamos generar una lógica de relacionamiento político de mayor amplitud, de mayor apertura y sobre todo de construcción de puentes, ¿no? Estamos en una sociedad, yo diría a nivel del país, desde el punto de vista político, prácticamente dividida a la mitad, ¿no? Desde el punto de vista de las opciones electorales de la población. Y bueno, y eso hay que reconocerlo. Y bueno, hay que hacer un esfuerzo para ver cómo se supera justamente que esa división no sea una división que termine afectando bueno, el propio funcionamiento de los organismos de gobierno y de los organismos legislativos. Por lo tanto, yo en lo personal siempre intenté desarrollar un trabajo de construcción, de tender puentes, de tener una actitud de diálogo permanente con todos y bueno, creo que en general también se ha visualizado de esa forma, sí. Construir puentes, a veces uno puede tener referencia a que es construir puentes hacia otros sectores de la sociedad, hacia otras fuerzas políticas, pero también eso se debe construir a la propia interna a veces. Sin dudas, y yo creo que sobre todo los puentes hacia la población, ¿no? Hoy el Frente Amplio pasó de tener 15 años atrás más del 50% del electorado a perder más de un 10% del mismo. Entonces eso nos debe obligar como Frente Amplista a ser muy humildes, muy autocríticos, tratar de ser conscientes y analizar qué fue lo que pasó, por qué hay un porcentaje tan importante de la población que en algún momento se sintió identificado con esta fuerza política, que la vio en ella, bueno, una herramienta, digamos, para superar y para construir una sociedad distinta, y hoy hay un porcentaje importante de la misma que no siente esa identificación. Entonces, lo fundamental me parece adoptar una actitud de mucha humildad, de mucha autocrítica, de mucha capacidad para asumir errores, dificultades, problemas de relacionamiento, capacidad de llegada con la población. Entonces los primeros puentes deberían ser hacia la población, hacia la opinión pública, hacia la gente que hoy
que en algún momento se identificó con nosotros y que hoy no lo hace. Y luego, por supuesto, hacia adentro también. Necesitamos una de las fortalezas históricas de nuestra fuerza política, es la unidad. Somos un conglomerado de fuerzas y de sectores, muchos que provenimos de diversas tradiciones, pero la fortaleza principal radica en la unidad, en esa capacidad de acción conjunta que hoy, de alguna forma, yo diría, la coalición multicolor, como se le ha dado a llamar a la coalición que hoy está en el gobierno, intenta emular, intenta copiar, ¿no? Hace poco veía la demanda de algunos actores relevantes del gobierno nacional que planteaban justamente la necesidad de construir un ámbito de definición y de discusión de la marcha de las acciones del gobierno. Y bueno, yo creo que aquella premisa que en algún momento el general Sereni definió y dijo el país va hacia dos mitades, una que lo representaba el Frente Amplio y la otra que la representaba, bueno, lo que en aquellos momentos eran los partidos blanco y colorado. Hoy hay otra realidad que es bastante más amplia y más compleja con la irrupción de Cabildo Abierto. Esa realidad hoy está de vuelta instalada. Por lo tanto, y volviendo a tu pregunta original, los puentes hay que tenderlos siempre, primero que nada hacia la población, hacia la sociedad, hacia aquellos que son el fundamento último de nuestra labor y de nuestro trabajo, y por supuesto después también a nuestra fuerza política y sin duda hacia el resto de los sectores también, ¿no? Tú mencionabas que en esto se puede tener aciertos y errores, pero ya al finalizar el periodo, ¿qué es lo que realmente te hubiera gustado concretar y que por distintas circunstancias no se pudo realizar en tu gestión, tanto como secretario general o como intendente? Yo te diría que un aspecto que para mí es central, a ver, la Intendencia tiene una amplitud enorme de campos y de acción, ¿verdad? Tiene que ser un factor fundamental en la promoción del desarrollo del departamento. Y debe ser la que lidere de alguna forma la visión de hacia dónde debe ir el departamento y que genere las condiciones para que luego esa visión, digamos, de desarrollo implique, bueno, la erradicación de inversiones, la promoción del empleo, la generación de oportunidades de trabajo para la gente. Sabemos que estamos en una situación compleja desde ese punto de vista, por lo tanto, un aspecto que yo creo que quizás hubiera sido necesario, digamos, y hubiera sido muy importante, es haber avanzado algo más en esa línea. El otro aspecto que a mí en lo personal y considerando también lo que tiene que ver con bueno, una visión del papel que cumplen los espacios públicos, yo creo que Paysandú necesita, requiere una ampliación sustantiva de lo que son sus espacios públicos. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme y de hecho en esta administración se van a estar construyendo dos nuevos espacios públicos, uno en el Paseo Costero y lo que tiene que ver con el Parque Municipal no es la construcción desde nuevo, sino la recuperación a fondo del mismo y la revitalización de varios. Yo creo que ahí hay mucho todavía para hacer. Por supuesto que en lo que son las actividades específicas de los gobiernos departamentales siempre valoro positivamente, digamos, lo realizado durante este periodo, pero bueno, siempre quedan esa sensación de que deberíamos de haber hecho un poco más. Esas son un poco las cuestiones, resumiendo, los aspectos que me parece que me quedan como una sensación de, bueno, deberíamos haber ido un poquito más lejos en esas áreas, ¿no? Y en este proceso de transición, ¿han llegado a algún acuerdo o notás voluntad de que se siga parte de ese proceso de parte de las nuevas autoridades? Sí, hemos encontrado buena disposición. De hecho, desde el primer día, al día siguiente de la elección, me comuniqué con el intendente electo, el doctor Olivera, el doctor Nicolás Olivera. Ese mismo día nos reunimos, hicimos una especie de puesta a punto de la realidad de la intendencia y ya desde ese mismo día comenzamos el proceso de transición. Quedan muchos proyectos en camino, muchos proyectos en cursos que están en plena etapa de desarrollo y he encontrado hasta el momento una vocación de parte del doctor Olivera de darle continuidad. De hecho, así me lo transmitió, aquellos aspectos que él entienda que son positivos para Paysandú, independientemente de quién los haya iniciado y de quién los haya puesto sobre la mesa, él le va a dar continuidad. O sea, creo que hay buena disposición desde ese punto de vista y bueno, el tiempo dirá si eso efectivamente se confirma. Nosotros aspiramos a que sí, además de algunos proyectos emblemáticos desde el punto de vista de las obras, hay también muchos proyectos que son desde el punto de vista de los contenidos muy importantes para Paysandú. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Pailana, un proyecto que va a implicar la solución en materia de viviendas, que está implicando la solución en materia educativa, que está implicando la solución en materia
en fin, de la construcción de todo lo que implica un proyecto urbano como el mismo. Estoy pensando en lo que puede pasar con Innova, estoy pensando en lo que puede pasar con la Escuela de Artesanía, estoy pensando con todo aquello que la Intendencia ha puesto al servicio de la Universidad de la República. Entonces, todas esas cosas de alguna forma van a estar sobre la mesa, su continuidad o no, y la decisión de mantenerlas o no a partir del 27 de noviembre, cuando asuma la nueva administración, ¿no? Con el diario del lunes y teniendo en cuenta el resultado electoral, ¿cómo valorás el planteo que hicieron del fideicomiso? Bueno, yo creo que fue una propuesta que nosotros siempre lo dijimos, o sea, intentaba instalar en el país, en el departamento, una visión que trascendiera el periodo de gobierno acotado de los 5 años. Nosotros somos conscientes de que estábamos también en un departamento que estaba muy polarizado desde el punto de vista político, y a su vez, producto de la pandemia, entendíamos que era necesario aportarle a Paysandú una fuerte inyección de recursos económicos que permita para la administración entrante contar con un apoyo importante desde el punto de vista financiero, que le dé una inyección y le permita construir una plataforma que, bueno, que nos ayude a visualizar el desarrollo del departamento hacia el futuro, ¿no? Estoy pensando en la infraestructura turística, estoy pensando en la infraestructura vinculada a la consolidación de Paysandú como un polo universitario. Estoy pensando en el fortalecimiento de los aspectos vinculados a la capacitación en tecnología. Entonces, la pandemia nos obligó a nosotros a atender la misma desde diversas realidades, la sanitaria, la social, y también dijimos en su momento, queremos aportar una solución de fondo a los problemas económicos que van a generar y a las consecuencias que va a generar el impacto de la pandemia en el departamento. Con esa visión fue que lo propusimos y lo promovimos en su momento. Y en esa medida, independientemente de quién haya ganado, el objetivo que perseguíamos creo que sigue estando sobre la mesa, o sea, seguimos reivindicándolo. Veremos cuál es la aplicación que le da la administración entrante a los recursos que va a tener a disposición. Esperemos que esos objetivos que nosotros nos trazamos, que tenían que ver con generar una plataforma de inversiones que permitan avisorar un desarrollo para el departamento, efectivamente se concreten. Esa es nuestra visión de desarrollo y esa es nuestra visión de gobierno también. O sea, apostamos a que el gobierno se construya en forma colectiva, incorporando también en las distintas visiones, digamos, de la realidad del departamento. Y bueno, sin duda para muchos es difícil de entender nuestra iniciativa y lo entendemos, pero en lo personal, más allá del resultado electoral, entiendo que el objetivo sigue siendo el mismo, la intención sigue siendo la misma. Obviamente, si hubiera ganado el frente, hacia dónde se destinaran esos recursos iba a estar más en sintonía con la visión que nosotros teníamos, pero bueno, la población eligió y hay que respetarlo, y ahora apostemos a que la administración entrante haga un buen uso de esos recursos que va a tener a disposición, ¿no? Está previsto para este 26 de noviembre el cambio de autoridades, ya hay un acuerdo de cómo se va a realizar. Sí, el cambio de autoridades va a ser el 26 de noviembre, a primera hora de la mañana, 8:30 de la mañana. En principio, el intendente electo nos transmitió la vocación, la aspiración de que el acto formal, digamos, de transmisión, que es un acto, bueno, obviamente que tiene que ser registrado a través de un escribano y demás, y cuenta con toda la formalidad, eso se va a hacer acá en la Intendencia, en el Salón Rojo. En principio, en un espacio reducido y con una presencia reducida de gente. Él plantea que estemos solamente el intendente y el secretario general entrante y saliente, más las autoridades que tengan que estar por una razón de necesidad. Y él después va a hacer una asunción y una designación de sus directores en la Plaza Constitución, pero en principio el aspecto formal, la transmisión formal del gobierno se va a realizar en el Salón Rojo a las 8:30 de la mañana y, como les decía, con una presencia muy reducida de público, ¿no? Y el 27 de noviembre, ¿dónde va a estar Mario Díaz? El 27 de noviembre retomo mis actividades particulares, las mismas que tenía hasta el 10 de julio del año 2015. Esta fue mi primera experiencia que hago al frente de un gobierno, ocupando una responsabilidad en el Estado. Y bueno, yo hasta ese momento tenía mi actividad particular, tengo una empresa, una actividad comercial, y bueno, a partir del 27 de noviembre, esa actividad particular que desarrollaba hasta el 10 de julio, hasta el 9 de julio del 2015, es a la que retorno y bueno, y es la que pienso seguir en el futuro inmediato. Obviamente también desarrollando la actividad política como lo he hecho siempre en toda mi vida, ¿no? Mario, de nuestra parte agradecerte la gentileza de recibirnos en tu despacho y habernos conseguido esta entrevista.
Un placer como siempre y la verdad que un gusto. Una de las cosas que nosotros tenemos que agradecer como gobernantes ha sido el trato y el relacionamiento que hemos tenido con los medios de prensa y en particular con los periodistas a quienes reconocemos muchísimo su labor. De hecho, tuvimos en lo personal una incursión en el periodismo, cosa que valoramos mucho y fue de las tareas más satisfactorias que me ha tocado realizar. Así que a la finalización del mandato también un agradecimiento a los periodistas por haber sido siempre fieles representantes, digamos, de esa vocación de transmisión de la información hacia la comunidad y hacia la opinión pública, que es lo que importa, ¿no?